Muy bien, vamos a dar comienzo entonces a la segunda conferencia de este coloquio sobre espacio y emociones. Bienvenidos todos, gracias también a los que estuvieron en la mañana, en particular a los que han podido exponer sus ponencias allí, a Laura que estuvo coordinando y como siempre a Lucía que está permanentemente abriendo estos espacios, ¿no? Nosotros lo hemos vivido desde cerca en la facultad desde que éramos sus alumnos y ahora me alegra mucho constatar que se puede disfrutar de estos espacios también así a nivel internacional desde tantos países como estamos pudiendo verlo. Y es un gusto enorme tener entre nosotros a Máximo Leone, que va a ser nuestro conferencista en esta oportunidad. Yo voy a leer su presentación y a continuación vamos a dar comienzo a la conferencia. Al final va a haber un espacio abierto para preguntas para todos los que quieran participar. No es obligatorio que se haga excepcionalmente en el chat, ¿verdad? Se puede activar cámara y micrófono de manera ordenada. Si quieren me pueden ir escribiendo a mí por privado, yo voy haciendo un orden, lo vamos viendo sobre la marcha, pero la idea es que también podamos tener este contacto que sea lo más cercano posible en una atmósfera común, de modo tal que las cámaras y micrófonos en ese momento, de manera ordenada, son bienvenidos. Máximo Leone es catedrático de la Universidad de Turín, Italia, donde es profesor de semiótica de la cultura, semiótica visual y filosofía de la comunicación, además de vicedirector del Departamento de Filosofía. Y también catedrático a tiempo parcial de la Universidad de Shanghái, donde es profesor de semiótica. Ha escrito 12 libros en editoriales internacionales, editado más de 30 volúmenes colectivos y publicado más de 500 artículos. En 2019 ha ganado con ERS Consolidator Grant una beca personal para investigar durante los próximos 5 años la semiótica de la cara en la era digital. Es director de la revista internacional de semiótica Lexia y de las series de libros y Subject Lexia y Semiotics of Religion de Grunter. Hoy nos va a deleitar con su conferencia Encarar las fronteras, rostros, algoritmos, emociones. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación y a todos y a todas para la organización de este evento maravilloso. Es un honor, es un agrado estar con vosotros y vosotras aquí. Espero poder decir algo por lo menos un poco interesante en relación al tópico tan original de vuestros encuentros. Entonces, las caras, nuestras propias caras, son unas fronteras. Son unas fronteras entre la naturaleza y la cultura, entre nosotros y los demás, entre lo interior y lo exterior, entre la herencia genética y la modificación individual, entre el ser humano y el animal. Que estas fronteras se manifiesten como tales o como umbrales, o sea, como fronteras difuminadas, depende mucho de la ideología semiótica predominante. La fisiognomía criminológica de Cesare Lombroso concebía la frontera entre naturaleza y civilización como impenetrable. La cara con la que se nacía llevaba inscrita en su morfología el destino psicológico y comportamental del individuo. Otras búsquedas, al revés, incluso aquellas que conduce mi grupo de investigación, Facets, problematizan más y más esta línea de demarcación, incluso en los rasgos que parecen más innatos. Ya en 1939, con la publicación del ensayo Nutrition and Physical Degeneration, Nutrición y Degeneración Física, el dentista canadiense Weston Price indicaba como casos de mala oclusión dentaria se habían multiplicado en el mundo en consecuencia de la difusión de comida preparada a partir de cultivos domesticados. En otro ámbito de pensamiento sobre la cara, el de la filosofía moral, se perfila una oposición análoga entre los partidarios de una teoría de la cara como baluarte de la singularidad, como Montaigne, y defensores de una idea de rostro como lugar clave de una abertura al otro, como Levinas. Similarmente, en el campo psicológico, se enfrentan desde décadas las teorías que subrayan el origen evolutivo de las expresiones faciales,
de Darwin a Paul Ekman hasta la neuropsicología contemporánea, y los estudios antropológicos de estas expresiones, de Margaret Mead hasta la semiótica cultural de la sonrisa y la semiótica de la corporesfera de mi amigo y colega José Enrique Finol. Incluso la distinción entre la cara del ser humano y el hocico del animal, fundamental en muchas lenguas y culturas, se difumina en la filosofía postestructuralista, en las reflexiones al respecto de Deleuze y Guattari, de Derrida, de Donna Haraway. Pero las caras son también el lugar somático donde se manifiestan las fronteras entre las emociones y sus expresiones, por supuesto, y también las entre etapas de edad, entre estados de salud, entre géneros, entre clases económicas y sociales, entre pertenencias políticas y religiosas. En muchas sociedades políticamente polarizadas, la decisión de llevar la barba o de quitársela manifiesta una frontera política, o por lo menos la simula. En la Italia de los años 70, llevar la barba larga y medio desarreglada era signo de pertenencia política a la izquierda, la barba de chivo a la derecha. En el Irán de los años 2000, la perilla desarreglada era signo de adhesión al régimen del gobierno de Ahmadinejad, la barba muy larga y desarreglada al fundamentalismo islámico, la barba larga y bien arreglada a los hipsters, la barba de chivo a los intelectuales críticos, la barba afeitada a los individuos sin pertenencia ideológica o religiosa manifiesta. Pero en las caras se delinean también fronteras entre ricos y pobres. Es decir, de uno que tiene cara de rico o cara de pobre es una expresión bastante brutal, ya que condena al individuo a revelar la parte más idiosincrática de su cuerpo, el entorno socioeconómico en el que se creó. En efecto, el nivel económico determina el acceso a prácticas de distinción somática de la cara, de la ortodoncia para menores, a la nutrición, de los productos higiénicos a los cosméticos, hasta las inyecciones de Botox o las operaciones de cirugía estética. Las fronteras de género también se dibujan prepotentemente en las caras como producto de una imposición social contundente en las sociedades conservadoras, más difuminada y sutil en las culturas posmodernas, donde abundan las provocaciones que rechazan y reescriben las fronteras tradicionales. En el 2014, Conchita Wurst triunfó en el Festival de la Canción de Eurovisión 2014 con una cara que manifestaba al mismo tiempo rasgos somáticos típicamente femeninos, truco y una larga melena negra, y al mismo tiempo una barba perfectamente potada. En las caras se revelan igualmente los estados de salud, a partir del estado de salud de la piel y del pelo hasta la condición del funcionamiento de los órganos interiores. En el agosto del 2020, un grupo de investigadores de cardiología publicó el artículo Feasibility of Using Deep Learning to Detect Coronary Artery Disease Based on Facial Photo, indicando la posibilidad de utilizar los selfies juntos al Deep Learning, el aprendizaje profundo, para diagnosticar enfermedades de la arteria coronaria. Pero incluso fronteras de edad se manifiestan en la cara. La estimación de la edad suele ser necesaria en las poblaciones de refugiados migrantes, ya que muchas disposiciones legales se relacionan con la edad. Por ejemplo, en varios países un refugiado adulto solo puede traer hijos menores dependientes menores de 18 años. Si el acompañante es mayor de 18 años, debe evaluarse por separado para determinar si califica para el estatuto de refugiado o no. Del mismo modo, una persona menor de 18 años que llegue sola a un país no puede ser deportada en varios países, por ejemplo Italia. La edad de un individuo puede ser estimada a partir de varios signos, algunos de los cuales
se concentran en elementos de la cara, como la evaluación del grado de desarrollo dentario y de erupción dentaria o la morfología de la superficie auricular. Sin embargo, hay que subrayar que en este caso también la cara se manifiesta como una frontera entre naturaleza y cultura, ya que muchos estándares de envejecimiento son específicos por sexo y o población. En fin, en las caras se manifiestan también fronteras emocionales, no solamente en términos de transiciones entre expresiones de estados interiores opuestos, sino también como pasaje de una cultura emocional a la otra. La sonrisa y el lloro son expresiones universales, pero en cada grupo humano se sonríe y se llora de manera distinta, aunque bajo la influencia más y más determinante de semióticas faciales globales. Eso también afecta las representaciones de estas emociones en simulacros digitales. Los chinos utilizan redes sociales diferentes de las del occidente, por ejemplo WeChat en vez de Facebook, pero incluso utilizan emojis con distinciones ligeras pero significativas. Uno de los más utilizados es el comúnmente denominado facepalm en inglés o palmada facial en español, o sea, un emoji que reproduce el gesto propio de poner la palma de la mano en la cara en una muestra de exasperación. Un gesto muy antiguo. El emoji de la palmada facial es utilizado en China como en el occidente, pero con una distinción. La facepalm, la palmada facial, en China es sonriente. La occidental no. Esta diferencia constituye una frontera importante entre las dos culturas sociales de las emociones. Los emojis occidentales avergonzados son tristes, mientras que los de los chinos, a pesar de la vergüenza, no pierden completamente la cara, concepto fundamental en la sociedad china desarrollado en la etnometodología de Erving Goffman. Las caras son fronteras, las caras expresan fronteras, pero también las fronteras están hechas de caras y de expresiones faciales. El rostro es un elemento central en la definición de lo humano, pero lo es principalmente como resultado de una dialéctica con aquello que al revés no tiene rostro, y en particular con los animales no humanos, a los que muchas culturas atribuyen no un rostro sino un hocico, un rostro degradado, bestial. A partir de esta dialéctica se manifiesta también una polarización entre dos procesos. Por un lado, la humanización de lo no humano a través de la atribución de un rostro. Se humanizan de esta manera los animales de los dibujos animados, los robots humanoides, incluso los objetos de diseño y las configuraciones visuales abstractas, gracias al instinto pareidólico de la neurofisiología de la visión. Al artista búlgaro Vaniu Krastev es suficiente colocar unos ojos saltones sobre manchas irregulares de asfalto para obtener el efecto del eye bombing, o sea, de la emersión de rostros en el paisaje urbano. Pero ¿cómo se puede humanizar lo no humano a través de la atribución de un rostro? Así se puede deshumanizar lo humano hacia lo animal o incluso hacia la cosa a través de la negación del rostro del otro. Ese fenómeno acontece a menudo como consecuencia de la determinación de fronteras geopolíticas con base etnorreligiosa. Como en muchos países africanos, las fronteras geopolíticas de Nigeria han sido determinadas por los intereses y los conflictos de las potencias coloniales. El resultado es un perímetro nacional que abarca grupos humanos muy distintos desde el punto de vista sociocultural. Nigeria ha tratado de lidiar contra la fragmentación del país a través de la institución de fronteras internas, multiplicando los estados subnacionales de 3 a 4, luego 12, luego 20 y ahora 36, con una fórmula constitucional compleja
para elecciones que están constantemente amenazadas por Boko Haram, el grupo islamista que mata o captura a los aldeanos y secuestra y agrede sexualmente a las mujeres, especialmente jóvenes colegialas. Algunas de estas, una vez liberadas gracias a las acciones de las fuerzas militares del país, regresan a sus aldeas, a sus familias y a sus maridos, a menudo con bebés que han dado a luz después de ser abusadas por milicianos de Boko Haram. A la experiencia horrorosa del secuestro, de la violencia, del abuso sexual, de la cautividad, se añade entonces la condición trágica de ser objeto de sospecha y de rechazo en la comunidad de regreso. Pero aún más dramática es la situación de los niños y niñas de estas mujeres, ya que creencias ancestrales contribuyen a designarles como ineluctablemente portadores de mala sangre, destinados a heredar el carácter de sus padres y su predisposición al extremismo religioso violento. Las caras de estos niños se transforman entonces en elementos somáticos de una frontera interna que divide la comunidad entre la progenie de los aldeanos y la de los terroristas. La frontera se perfila también por medio de una denegación de la humanidad de los rostros de estos niños, a los que las comunidades atribuyen el terrible apodo animal de hienas entre perros, donde los perros son los aldeanos y los que nunca estuvieron en contacto con los terroristas, mientras que las hienas son los hijos de las mujeres secuestradas, pequeñas caras en las que se dibuja el destino trágico de una amarga historia de explotación y miseria. Desafortunadamente, esto no es el único caso en el que una frontera de discriminación interna a una comunidad se produce por medio de una animalización de las caras de los excluidos, como lo indica una vasta bibliografía, una bibliografía muy rica, abundante, y como lo explican los estudios semióticos de mi colega Ugo Volli. La designación de los judíos como enemigos interiores de la sociedad alemana bajo el nazismo también pasó por la representación de sus caras como hocicos de animales usualmente considerados traicioneros, como las serpientes, o inmundos como los ratones. En su famoso libro de historietas sobre la Shoah, Art Spiegelman, el libro es naturalmente Maus, invierte la discriminación racista de los nazis y su designación de los judíos como raza no humana a través de una representación paradoxal. Como se recordará, en Maus todos los judíos son ratones, todos los nazis gatos y todos los poloneses cerdos. Sin embargo, la transformación es problematizada por el hecho que tiene lugar gracias a las máscaras que cubren y determinan al mismo tiempo las caras de los protagonistas, transformándolas en hocicos. En el racismo nazista, en efecto, los judíos no eran discriminados porque caracterizados por unos rostros diferentes, por unas caras no arias, sino sus caras se representaban como no arias, anormales, monstruosas e incluso como no caras, o sea, como hocicos de animales, como consecuencia de la discriminación nazi. En esta circunstancia, así como en la discriminación de los niños de las ex cautivas de Boko Haram, no es la frontera interior y discriminatoria que se construye a partir de la diversidad y clasificación racista de las caras, sino es la frontera misma que proyecta sobre las caras de los individuos discriminados unos rasgos de diversidad ajena. La frontera entonces funciona como un operador simbólico que contribuye a esa construcción del enemigo de la que habla Umberto Eco en uno de sus últimos libros. La capacidad de las fronteras de modificar potentemente su entorno cultural a inclusión de las caras de los individuos es evidente sobre todo en el imaginario de la frontera, que se compone de los múltiples textos ficcionales y no ficcionales que representan las zonas de fronteras y los signos que circulan a su interior. En el ensayo
Borderland in Films, las zonas de fronteras en las películas, contenido en el libro Border Politics in a Global Era, Comparative Perspectives, las políticas de los bordes en la era global, perspectivas comparativas, la especialista de sociología de las fronteras, Kathleen Stout, analiza decenas de películas producidas en varios países en las que la representación de la frontera juega un papel central. La conclusión del estudio es que en la mayoría de estas representaciones la frontera funciona como un operador distópico en el entorno del cual todo se afea, se deteriora, se corrompe. Pero habría que añadir que la frontera también funciona como un operador dismórfico, en el sentido que en su entorno las caras se vuelven estereotipos, sus rasgos se hacen marcados, exagerados, incluso monstruosos, y con ellos también las expresiones faciales, las emociones que se manifiestan en la cara, en una especie de concepción neolombrosiana del espacio y de la semiosfera o semiósfera, en relación a la cual el señor Russo Lotman pensaba la construcción sociocultural del sentido. En el centro topológico e imaginario del espacio cultural se colocan caras normales, de rasgos medianos, de expresiones equilibradas, mientras que a medida que se procede hacia la frontera física y cultural de la semiosfera, se encuentra más y más la cara del otro, hasta que en proximidad de la frontera empieza a manifestarse también el otro de la cara, el rostro no humano, lo animal, lo monstruoso. En este sentido, habría que contaminar el pensamiento de Lotman sobre fronteras, magníficamente estudiado por Laura Gerlone y otros investigadores contemporáneos, con el pensamiento de Deleuze y Guattari sobre la cara en 1000 plateaux, 1000 mesetas. Es verdad, como dicen los pensadores franceses, que la cara es un operador de visageité, o sea, un dispositivo que genera patrones a la vez somáticos, visuales y sociales de normalización. Pero se debería añadir con Lotman que este poder normalizador no se ejerce de manera uniforme, sino en relación a la topología concéntrica de la semiosfera. En series televisivas enormemente exitosas como Breaking Bad y Better Call Saul, ambas producidas por el genio creador de Vince Gilligan, cuanto más la narración se acerca de la ambigua zona de frontera entre Estados Unidos y México, más las caras adhieren a una fisiognomía criminal lombrosiana, según la que los rostros de la frontera manifiestan su natural inclinación al crimen, con sus frentes bajas y sus cejas hirsutas, sus ojos cercanos de la nariz y sus cuellos taurinos. Las emociones que se leen en estas caras también se vuelven grotescas, siempre exageradas, sin matices y casi siempre negativas. Pero las fronteras ficcionales, sobre todo en productos culturales más sofisticados, también funcionan como operadores de experimentos mentales, Gedankenexperimente en alemán, o sea, mejor dicho, experimentos narrativos, Erzählexperimente. En estos casos, la ficción no adhiere a los estereotipos de la frontera, sino investiga y al mismo tiempo desafía la topología de la semiosfera, empujando algunos de sus elementos centrales hasta el borde para averiguar lo que acontece en términos de sentido como efecto de esta tensión centrífuga. En el ensayo Living and Dying in Sokurov's Border Zones, Days of Eclipse, viviendo y muriendo en las zonas de fronteras de Sokurov, Días de Eclipses, contenido en el volumen colectivo The Cinema of Alexander Sokurov, el cine de Alexander Sokurov, dirigido el volumen por Birgit Boimers y Nancy Condé, el investigador Julian Graffi comenta que esta utilización de las fronteras como operadores de experimentos narrativos es típico de la estética del gran cineasta ruso Sokurov.
¿Qué acontece, por ejemplo, si, como en la película Spasi y Socrani, La Salva y Custodia, una adaptación de Madame Bovary, el personaje de Flaubert es empujado hacia la frontera del Cáucaso? Y que si, como en Moloch, otra película del mismo director, el espectador encuentra a Hitler no en Berlín, sino en la montaña de Obersalzberg. En otra película de Sokurov, quizás la que más profundamente problematiza el tema de la frontera, El Arca Rusa, Ruski Kovchek, un narrador anónimo e invisible para el público, con la voz del director, va caminando por el Palacio de Invierno acompañado por el Europeo, un personaje que encarna a otro explorador de la frontera rusa, el Marqués de Custine. En su obra monumental La Russie en 1839, La Rusia en 1839, en 4 volúmenes, Custine ya subrayaba otro efecto que las fronteras producen en las caras. Llegando a la frontera de San Petersburgo, el viajador francés tuvo que constatar a propósito de los funcionarios de aduanas que la vue de ces automates volontaires me fait peur. Il y a quelque chose de surnaturel dans un individu réduit à l'état de pure machine. La vista de estos autómatas voluntarios me asusta. Hay algo sobrenatural en un individuo reducido al estado de una pura máquina. Esta frase, muy célebre, muy conocida, se encuentra citada también en una obra más reciente, el relato de viajes The Humorless Ladies of Border Control, las señoras desprovistas de humor del control de la frontera, del músico y viajero americano Franz Nicolay, en particular en el capítulo que da el título al libro, el primero, donde el autor relata, citando a Custine, su experiencia del control de la frontera con Ucrania. En efecto, todo viajero ha tenido, por lo menos una vez, la experiencia de esta otra relación entre la frontera y la cara. Las fronteras se componen de caras, se escriben en las caras, transforman las caras que se acercan a ellas, pero también las fronteras tienen una cara que, para decirlo con las palabras de Levinas, no es una face, cara en francés, sino una façade, fachada en francés. La gestión asimétrica y hegemónica de la frontera necesita que el rostro del otro, el rostro ajeno, el rostro potencialmente enemigo, permanezca al exterior de la frontera. Por lo tanto, a este rostro, del cual todavía no se sabe si puede merecer o no la dignidad de rostro, no se le puede enseñar una cara, sino una fachada imperturbable, imperscrutable, impenetrable. A pesar de todos los tentativos hipócritas que humanizan o intentan humanizar el rostro de la frontera con toda una propaganda visual de aduaneros sonrientes, la cara de la frontera, sobre todo ahí donde se manifiesta el contraste más agudo entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre el lado hegemónico y el lado subalterno, es una cara de esfinge. El primer efecto de la esfinge de la frontera es de imponer a través de su simple presencia una normalización del rostro ajeno. No se sonríe a la frontera, ni se llora, no se mueve demasiado la cabeza y no se enseña su propio perfil, no se llevan sombreros, velos, gafas de sol, ya que lo más importante es presentar a la burocracia de los límites estatales una imagen como purificada e inalterada de su propio rostro, una especie de grado cero de la cara, una cara que renuncia a sus múltiples semióticas prometiendo no mentir, anunciando como su única proposición la identidad del individuo. De hecho, a la frontera la cara no significa sola como en las interacciones sociales cotidianas, sino como contraparte de un documento cuya foto certifica la identidad de la cara. A la frontera no es la foto, o sea, la representación icónica que tiene que parecerse al objeto, o sea, la cara, sino la cara que tiene que parecerse a la foto. La cualidad indexical de la cara, su conexión con el cuerpo y con su interior, se difumina entonces en una cualidad simbólica
en el sentido etimológico del término. La cara es uno de los dos fragmentos de un sello quebrado, donde la segunda parte está representada por la foto documentaria. Por supuesto, para facilitar la reunificación del sello de la identidad, la foto tiene que ser preparada según el formato normalizador de la burocracia estatal, con fondo blanco, con tamaño regular, sin sonrisa o inclinaciones de la cara, sin objetos que oculten el rostro. Si en el 1839 el marqués de Custine se quejaba de haber encontrado a la frontera con Rusia unos autómatas voluntarios, hoy en día encontraría unos verdaderos autómatas que no tienen cara, sino leen automáticamente las caras para averiguar su identidad y, por consiguiente, su legitimidad al cruzar la frontera. En el libro Security at the Borders, Transnational Practices and Technologies in West Africa, y precisamente en el capítulo Border Work Assemblages in West Africa, el autor Philip Froud declara que at the most general level of abstraction, a border is the space in and through which an inside relates to an outside. En el nivel más general de abstracción, una frontera es el espacio en y a través del cual un interior se relaciona con un exterior. La cara misma entonces funciona como un borde, sin embargo, su natura de borde entre exterioridad e interioridad es negado justamente en el momento en que se enfrenta a otro borde, la frontera. Encarar la frontera para un individuo significa, paradoxalmente, desproveerse de su propia cara como interfaz social para reducirla a una superficie unidimensional de identificación. Hay que subrayar, sin embargo, que la dinámica de este encaramiento se modifica en consecuencia de la introducción en larga escala de dispositivos automáticos para el control de documentos personales y aún más con la difusión de dispositivos para la identificación automática de la cara. El cambio no reside solamente en el pasaje del funcionario autómata al autómata funcionario, sino en la transición de una idea geopolítica de frontera a la implementación de prácticas generalizadas de producción de la frontera, que la literatura anglosajona sobre este tema denomina en inglés bordering y border work. Introducido por primera vez por Chris Ramford en su artículo seminal de 2008, Introduction, Citizens and Border Work in Europe, Introducción, Ciudadanos y Producción de Bordes en Europa, y reformulado por Madeleine Rees en su libro de 2014, Border Work, Special Lives of the State in Rural Central Asia, Producción de Bordes, Vidas Especiales del Estado en el Asia Central Rural, el concepto de Border Work abandona la idea que las fronteras sean proyecciones del Estado en su geografía periférica y formula al revés el concepto que las fronteras se produzcan por todo el territorio de un país, a través de un trabajo que implica actores múltiples con sus pensamientos, acciones y emociones. La introducción de dispositivos automáticos de border work, dotados de reconocimiento facial y conectados en red, cambia radicalmente la geografía de la producción de fronteras en relación a las caras, ya que el control estatal de las identidades con consiguiente normalización de las caras no tiene lugar únicamente a la frontera, en la frontera, sino en todas las circunstancias en las que datos biométricos concernientes a las caras de los ciudadanos son recolectados en las calles, en las plazas, en las tiendas, en las redes sociales. Las informaciones que dispositivos automáticos pueden extraer a partir de imágenes y vídeos de caras son más y más numerosas, ya que no conciernen solamente el reconocimiento de la identidad, sino también la clasificación cada vez más precisa de datos sobre la interioridad de los individuos, como sus probables estados emotivos y intenciones de actuar. Como lo subraya
Saskia Sassen, en su ensayo From National Borders to Embedded Borderings, de los bordes nacionales a la producción empotrada de bordes, contenido en el volumen colectivo Rethinking Border Control for a Globalizing World, volviendo a pensar el control de los bordes para un mundo globalizado. What marks the current epoch is not so much the opening of borders as the fact that the global is also constituted inside the national and thereby makes new types of bordering inside national territory. Lo que marca la época actual no es tanto la apertura de fronteras como el hecho de que lo global también se constituye dentro de lo nacional y por tanto hace nuevos tipos de fronteras dentro del territorio nacional. La difusión de dispositivos más y más sofisticados para el Estamos conectados, sí. Vale. Se oyó la cita de Saskia Sassen. Hasta la difusión. La difusión. Solo el vale. principio de la cita. Vale. Entonces, la difusión, bueno, la cita terminaba así. Lo que marca la época actual no es tanto la apertura de fronteras como el hecho de que lo global también se constituye dentro de lo nacional y por lo tanto hace nuevos tipos de fronteras dentro del territorio nacional, ¿no? Lo siento para el pequeño problema técnico. Entonces, final de la cita, la difusión de dispositivos más y más sofisticados para el reconocimiento facial que no solamente identifican al individuo, sino también desarrollan una fisionómica digital de sus probables intenciones de acción y estados emocionales, implica que las fronteras se reproduzcan automáticas y abstractas cada vez que el individuo se enfrenta con estas máquinas y sus algoritmos, los cuales captan datos biométricos y comportamentales sin que sea siempre clara la finalidad para la que estos datos serán utilizados, para quién, dentro de qué periodo. Mientras que el individuo viaja, se mueve por su ciudad y su barrio, hace compras e incluso cuando utiliza dispositivos privados como teléfonos celulares de última generación, se va configurando contemporáneamente una huella digital que sin embargo no es más una simple huella, o sea, un simulacro puramente indexical del pasaje del individuo por el mundo, sino la huella de una cara, una especie de máscara digital que construye una imagen siempre más fiel del rostro y de sus predisposiciones cognitivas, emocionales y pragmáticas. Como lo propone Philip Froud en su libro Security at the Borders, Seguridad en los Bordes, at the most general level of abstraction, a border is the space in and through which an inside relates to an outside. En el nivel más general de abstracción, una frontera es el espacio n a través del cual un interior se relaciona con un exterior. Sin embargo, esta cita que hemos ya citado nos revela que esta relación entre interior y exterior no siempre es neutra, ya que muchas veces implica la presencia de un poder el cual ejerce su agencia determinando quién pueda cruzar el borde, quién al revés tenga que mantenerse por este lado de la frontera. La proliferación de dispositivos de control dotados de inteligencia artificial multiplica las instancias de este poder, el cual no recoge más sus informaciones en momentos y en espacios específicos y relacionados a la intención de cruzar un borde, sino de manera generalizada y abstracta, con una acumulación de datos que en todo momento podrá ser utilizada para decidir quién puede pasar, quién tiene que quedarse, pero también quién puede acceder a un servicio y quién no, quién puede disfrutar de unos datos y quién tendrá que detenerse detrás de un alambre de espino digital. Como lo recuerda Francis Musoni en su libro Border Jumping and Migration Control in Southern Africa, Salto de fronteras y control de la migración en África Austral, los términos con los cuales se definen a los que cruzan bordes contraviniendo a un poder que se ejerce para que este cruce no tenga lugar son controvertidos, ya que a menudo conllevan una carga ideológica, migración ilegal, como lo indican Russell King y Daniel de Bono en su ensayo
irregular migration and the Southern European model of migration, la migración irregular y el modelo del sur de Europa de migración, carries a pejorative connotation and reveals an explicit criminalization of the migrant situation of either entry or residence or both. Tiene una connotación peyorativa y revela una criminalización explícita de la situación del migrante, ya sea de entrada o de residencia o ambas. Otros términos como migración informal o irregular, migración no documentada o migración no permitida o autorizada atenúan esta carga ideológica, pero no la eliminan, porque de alguna manera siempre tienden a legitimar la instancia de control que determina la informalidad, la irregularidad, la falta de documentación, de permiso o de autorización. Los migrantes no documentados no es que no tengan documentos, no tienen los documentos que son legítimos, legitimados por el poder de otro país, de otra máquina estatal. Por eso, Francis Musoni propone de utilizar el término de border jumping, o sea, de salto de fronteras. Unlike other terms which give the impression that something is abnormal about border crossings that avoid official channels, border jumping makes it possible to simultaneously capture both the states concerned and the sentiments of non-state actors who often challenge the legitimacy of borders and state-centered efforts of controlling movements between countries. A diferencia de otros términos que dan la impresión de que hay algo anormal en los cruces fronterizos que evitan los canales oficiales, el salto fronterizo permite capturar simultáneamente tanto la preocupación del Estado como los sentimientos de los actores no estatales que a menudo desafían la legitimidad de las fronteras y los esfuerzos centrados en el Estado de controlar los movimientos entre países. Ningún término puede designar el poder y sus acciones sin conllevar una carga ideológica. Sin embargo, esta expresión, border jumping, tiene la ventaja de evocar el conjunto de emociones que caracterizan la acción de los para los cuales la frontera no puede ser un punto final, sino el motor de una historia, exactamente como en las concepciones estructuralistas del relato. El borde no solamente no para el deseo, sino lo alimenta, y el salto de frontera es el momento de la narración en el que se concretiza el valor del espacio en la reapropiación por parte del sujeto. No se pueden entender en profundidad las fronteras sin considerar su papel como motor narrativo y las emociones ambiguas entre miedo y desafío que su acción genera en la existencia de individuos y comunidades. En fin, no se puede terminar esta conferencia sobre las nuevas fronteras digitales que no sustituyen ciertamente las antiguas, sino se superponen y se imbrican con ellas, sobre el destino de las caras enfrentándose con estas fronteras y con las emociones que conlleva este enfrentamiento, así como la decisión de encararse con los efectos discriminatorios de los bordes, sin una referencia a lo que está aconteciendo hoy y las nuevas fronteras físicas y digitales que se están creando con una rapidez extraordinaria durante la pandemia de 2020. Ayer, mientras finalizaba el texto de mi conferencia para el encuentro de hoy, recibí un mensaje automático de CoronaWarn, el software oficial alemán para el seguimiento de contactos con individuos contagiados. El mensaje me decía que a pesar de mi retirada y muy solitaria vida de estudioso encerrado en su casa, había encontrado a una persona a la que se había subsecuentemente diagnosticado el contagio de COVID-19. El mensaje, sin embargo, me tranquilizaba diciéndome que, en base a los datos de logging, o sea, de conexión al sistema, mi riesgo de infección era bajo, ya que el encuentro se había producido por un tiempo breve o a una distancia considerable. Por lo tanto, me decía el mensaje, no tenía que alarmarme y no se necesitaba una acción específica por mi parte. Las emociones que me suscitó la lectura de este mensaje fueron ambiguas.
una cierta aprensión a recibir por primera vez un mensaje de un software hasta entonces silencioso, del cual hasta dudaba que estuviera funcionando, el alivio, por supuesto, al saber que no había pasado nada preocupante, pero también una melancólica sensación de empatía hacia este individuo cuyo camino yo había cruzado en las 24 horas precedentes, o por lo menos cuya área de Bluetooth había cruzado la mía, quizás en un supermercado, a un cruce en la calle de camino a mi oficina, y que ahora una frontera digital separaba y colocaba en un mundo distinto, el de los contagiados, aislado del mío, presente en mi experiencia y en mis emociones, solamente bajo la forma de una huella digital, de un contacto sin cara, de un cuerpo binario. Por un momento me he fijado en esta persona más desafortunada y me dolió, sin embargo, que más allá de esta frontera de datos y números, yo no pudiera ni siquiera imaginar la forma de su cara. Tendremos quizás que acostumbrarnos a una empatía hacia lo anónimo que sufre, hacia el sufrimiento sin cara. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Máximo, por esta increíble conferencia. Reflexión final tenida en cuenta con todo lo emocional que también ello implica. Yo veía las caras de los asistentes y cómo, digamos, pasamos de un ámbito quizás más abstracto, si bien muy arraigado en lo humano, a un ámbito sumamente personal relacionado con tu experiencia y además tan reciente. Y bueno, como eso repercute también en nosotros bajo la forma de la empatía también, así que aquí estamos. Abrimos ahora entonces el espacio para preguntas o comentarios, que sin duda va a ser muy rico. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat si así desean, yo les daré la palabra. Bien, empiezo yo, sino que me había anotado un comentario como para romper el hielo, si les parece, que tenía que ver con el tema, justamente yo venía pensando a lo largo de la conferencia, el tema de la pandemia y cómo la cuestión de estas nuevas fronteras digitales en nuestra Argentina, en la ciudad de Buenos Aires en particular, se está problematizando mucho la frontera, como en realidad ni siquiera se llega a la instancia digital, con la cuestión de las desigualdades, ¿no? Cómo la tecnología y la educación a distancia, a través de los usos de la tecnología con las clases remotas que se dan, enfatiza en muchos casos las desigualdades. Para los que no tienen acceso a la tecnología, funciona como una frontera totalmente infranqueable para el acceso a la educación y por lo tanto también a la configuración de la propia personalidad en una especie de contacto con nosotros, ¿no? Eso como un comentario simplemente de algo que estamos viviendo hoy, y mi marido es maestro de nivel primario y bueno, lo vivimos con él también y se siente como algo verdaderamente trágico que los docentes además no pueden salvar tampoco, no tienen modo de remediar. Sí, muchísimas gracias por este comentario. Yo hablé detenidamente del nuevo espacio didáctico digital en una conferencia que di hace poco en castellano también, en español, y lo que me parece sumamente interesante sobre lo que una reflexión es urgente es esta hipocresía del espacio digital. O sea, nosotros compartimos esta pantalla dentro de cuadritos que parecen todos más o menos parecidos, formatados por la plataforma, pero detrás hay espacios que son no el espacio público de la enseñanza, o por lo menos de la educación pública, sino espacios privados donde se reproducen de manera contundente las desigualdades económicas y sociales. Los estudiantes, los jóvenes investigadores han tenido que readaptar su vida de aprendizaje, de enseñanza, de investigación, dentro de estos espacios donde las condiciones se presentaban muy diferentes, con muchas desigualdades, la necesidad de compartir el espacio con la familia, la necesidad de compartir la red con la familia, la necesidad de
compartir el tiempo con la familia. Entonces, lo que falta es el poder, digamos, de igualdad, de creación de igualdad del espacio físico del aula de clase, de la escuela, que tiene como uno de sus atributos fundamentales el hecho que es un espacio igual para todos los que reciben la cultura y para todos los que la transmiten. Entonces, es un comentario fundamental, solo una de las desigualdades que no se producen, pero se subrayan aún más en esta condición y a veces bajo de la hipocresía de una funcionalidad puramente digital. Muchas gracias, Máximo. Y este trabajo que vos comentabas, esta conferencia, ¿sabes si la vamos a poder conseguir la publicación en algún momento como para después leerla? Claro, sí, hay un texto de la conferencia. El texto de la conferencia de momento está en inglés y en francés. El texto en francés va a ser publicado en la nueva revista que va a editar Eric Landowski en Brasil, será publicado en francés, pero ambos ya están en forma de, digamos, primeras versiones en mi sitio web. Entre las fronteras digitales que yo no amo son las que imponen los editores internacionales. Entonces, yo quiero que mis estudiantes puedan recibir todos mis textos gratuitamente, especialmente ahora. Muchísimas gracias, Máximo. Perfecto. Lucía. Bueno, darte las gracias, Máximo, por un brillante análisis semiótico, ¿no?, del rostro y todos los fenómenos que fue suscitando. Qué lejos que estamos de Levinas y el rostro que compromete, que el otro es el rostro, a todas las despersonalizaciones, ¿no? Que por otra parte lo de Levinas era también una respuesta a los totalitarismos, ¿no?, que buscan eso, borrar la individualidad. Y era un comentario, también puede ser una pregunta, ¿cómo lo ves vos en Italia? Me pareció muy iluminadora esta idea de cómo la frontera pasa del territorio al rostro, y esta idea de las embedded borders de Saskia Sassen me hizo pensar en un concepto bastante paralelo de García Canclini, que es el de micrópolis. Cómo, ¿no?, él dice, dentro de una gran ciudad como Ciudad de México conviven las pequeñas ciudades, ¿no? Y dentro de una megalópolis como Buenos Aires, los trayectos que hacemos, igual que los rostros, que la vestimenta, o sea, son totalmente demarcados. Qué sé yo, los que vivimos en los barrios del norte hacemos nuestro camino y jamás quizás pisamos un barrio de otra zona de la ciudad, ¿no? Está por un lado, ¿no?, en lo territorial, el modelo de esa ciudad difusa, de barrios cerrados de Los Ángeles, ¿no?, el country club, con su muro que separa del exterior. Pero lo de García Canclini a mí me había hecho pensar mucho en las fronteras que son los rostros, porque en barrios, por ejemplo, muy acaudalados, sucede que frente a un rostro distinto, hoy en día en Argentina agarramos la cartera, o sea, decimos, es un ladrón, no, es un trabajador que está construyendo una casa, extranjero. Esa violencia tan terrible que se volvió más que nunca fisionómica, ¿no?, en este estado de desigualdad tan grande que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? México o Buenos Aires en esto funcionan igual. Y que creo que no solo hay que pensar en los aeropuertos, o sea, esa violencia es con la que convivimos cada día, ¿no?, por el simple hecho de no transitar a otros lados y la desconfianza y la paranoia al interior de una sociedad. Sí, quizás tú también en tus viajes lo has visto en Latinoamérica muy fuerte. Sí, no, te agradezco el comentario. Las ciudades están llenas de fronteras invisibles y
Y la semiótica justamente puede ser utilizada también para leer los signos que revelan estas fronteras, que son fronteras que no coinciden con las delimitaciones administrativas. Yo en Buenos Aires seguí uno de estos signos en particular, un signo muy específico, o sea, empecé a andar, a pasear de Palermo, Palermo Chico, especialmente de esa manzana que Borges menciona como la manzana donde la patria fue fundada, Uruchaga, y entonces fue andando a través de Palermo Freud y luego más hacia, me parece, Avenida Ortiz y hasta la Costa Negra. Y lo que me fijaba solo en una cosa, las veredas. O sea, cómo las veredas cambiaban durante este paseo. Y eran veredas muy bien arregladas, con estos cuadritos, con estos árboles perfectamente perimetrados, ¿no? con estos árboles magníficos de jacarandá que hay en Buenos Aires. Y cuanto más uno se acercaba a la Costa Negra, las veredas se estropeaban, o sea, se veía que eran veredas que habían existido antes, pero que habían sido eliminadas porque ya no eran zonas de la ciudad donde se podía pasear, o sea, solo había circulación de autocarros, hasta llegar a la Villa 31, donde las veredas no existían. Había barro, había estos niños que iban a la escuela con los camiones al lado que pasaban y al mismo tiempo, al lado de la Villa 31 había un cuartel de los policías donde las veredas se reaparecían como milagrosamente, ¿no? Entonces, siguiendo solamente este detalle, se puede descubrir cuál es la estructura socioeconómica, cultural de una ciudad y qué tipo de frontera o umbrales también, porque no siempre son fronteras, caracterizan también estas micrópolis. Me parece un término excelente. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, aquí tenemos también en el chat algunos comentarios y preguntas. Majo Punte puntualiza cuál era el término que estábamos buscando con Lucy, que era aportación de rostro, ¿no? Que hablamos de eso, dice Majo, como si se tratara de un arma. Y también hay una pregunta de Gabriela que dice lo siguiente, disculpen la traducción: cuando hablamos de fronteras desde el punto de vista de las aduanas y los mecanismos de control, hablamos de rostros confiables o no confiables. Actualmente vemos escenas de personas que se niegan a usar una máscara, lo que ha causado malestar debido a la situación sanitaria. ¿Cómo ves, Máximo, esta relación entre fronteras y este nuevo rostro enmascarado? Sí, el concepto y el objeto de la máscara es un objeto tradicional de la reflexión antropológica y, sin embargo, nos estamos enfrentando a otro tipo de máscaras que también desafían la reflexión de los semiólogos, la reflexión de los antropólogos. Es un objeto muy controvertido hasta en la terminología, ¿no? En algunos países hispanohablantes se llama tapaboca, que ya tiene una connotación bastante negativa. En otros mascarilla o mascherina, como en Italia, entonces está más relacionada, digamos, a las máscaras que ya conocíamos, ¿no? Las máscaras del carnaval, las máscaras del folclore. Es un objeto que tiene muchos matices, es un objeto bastante nuevo en el mundo occidental, cuya regularización, normalización encuentra muchos obstáculos, justamente porque hay una cultura de la cara. O sea, no todas las culturas utilizan la cara de la misma manera. Para mis estudiantes chinos, para mis estudiantes japoneses, llevar una máscara, una mascarilla, no es un problema, porque nacieron con eso. O sea, ya la presencia de enfermedades contagiosas pulmonares era un hecho en China desde muchos años, pero también hay otro elemento, o sea, hay esta
menor énfasis sobre la importancia de la individualidad y de la singularidad de la cara. O sea, no es tan importante singularizarme como individuo, presentar a todos y a todas mi cara, porque lo que es importante es proteger a la comunidad. O sea, yo me protejo con la máscara, pero en la ideología típicamente asiática, casi aún más importante es que yo pueda proteger a los demás, llevando este tapabocas, llevando esta mascarilla. Otras culturas de la cara singularizan mucho más el rostro, la cara, y por consiguiente es un esfuerzo casi antropológico esconder, aunque parcialmente, su cara en las relaciones humanas. También hay extremos, o sea, en el artículo que escribió, el libro que escribió el antropólogo Robert Grace en 1974 sobre la cultura del rostro en los tuareg de África, ahí hay exactamente lo opuesto, o sea, todos esconden sus caras en todas ocasiones y es solamente en algunas ocasiones específicas que la cara se enseña. O sea, cuando uno es niño o cuando uno es líder espiritual, y entonces la singularización pasa por otras cosas, pasa por el color de las ropas, pasa por el movimiento de las manos, pasa por la voz. Entonces, hay que, por supuesto, se puede juzgar políticamente el fenómeno, pero lo que me interesa más a mí es la relación con esta subyacente antropología del rostro que hace que en algunos países la adopción de estas máscaras sea más fácil y en otros países sea mucho más difícil. Muchas gracias, Máximo, también por la pregunta, Gabriela. A continuación tenemos ya una lista de preguntas que se están anotando en el chat, así que aquí les pediría que el último sería Rafael, que me ha escrito por allí, y la siguiente hora va a ser Magdalena Cámpora. Bien, disculpen que tenga que entonces cortar aquí las preguntas, no se preocupen que hay un tiempo para los que ya se han ido anotando. Magda Cámpora, tenés la palabra. Muchas gracias, Marina. Bueno, Máximo, primero, gracias por esta conferencia que me ha llenado de pavor. Y en realidad era como tremendo porque mientras ibas hablando era como que tematizabas la situación formal en la que estábamos, de todos estos rostros cortados de su cuerpo, ¿no? Leía un texto de Ajin Membe el otro día en donde decía que parte de esta nueva instancia de rostro digital tenía que ver con el hecho de que la psique se salía de su receptáculo, ¿no? Estos cuerpos que vemos pero no desplazamos. Y en ese sentido, quería preguntarte a vos la relación un poco metodológica con la antropología, ¿no? Ante estos rostros digitales, estos rostros con máscara, ¿cómo te relacionás vos? Vos en un momento hiciste así, para hablar del emoji, y hiciste un rostro. ¿Cómo funciona la configuración de un corpus cuando uno trabaja con los temas que trabajás vos en relación a la tarea del antropólogo, digamos, tal cual la conocemos un poco disciplinar y tradicionalmente? Eso, tengo otras preguntas, pero hay muchas más gente, así que no abundo. Sí, muchísimas gracias. Sí, el objeto es muy complicado, ¿no? El objeto del rostro, aunque mi proyecto de investigación se enfoque sobre el rostro en la época digital, pero hay que considerar también el rostro en la historia de la cultura. Entonces, primero no es un trabajo individual, es un trabajo de equipo, ¿no? En este grupo trabajan 10 investigadores e investigadoras, algunos también provenientes de Argentina, Cristina Boto, que era una investigadora, es una investigadora también de la Universidad Argentina. Y al mismo tiempo desarrollamos varias líneas de investigación, algunas de las cuales son sumamente cualitativas. Entonces, una semiótica que va hacia la antropología semiótica, que va hacia la sociosemiótica, con estudios de casos muy específicos, también con una abertura a unas impresiones individuales, subjetivas, a la existencia vivida de los investigadores. Pero por otro lado también hay unas líneas de investigación cuantitativas, o sea, el proyecto también
se desarrolla en colaboración con la Universidad Politécnica de Turín y lo que hacemos es de recolectar, cosechar lo que se llama Big Data, datos masivos sobre la representación digital de la cara. Lo hacemos, por supuesto, en el marco jurídico y legal de la Unión Europea, respetando todas las leyes, y utilizando redes neuronales, entonces inteligencia artificial, para leer estos datos masivos, para ver, por ejemplo, cómo se configuran las fotos de los perfiles de las redes sociales en un entorno digital, con qué características plásticas, con qué relación con, digamos, otras imágenes que rodean la de perfil. Entonces, yo creo que es un tipo de investigación que necesita esta perspectiva múltiple, donde hay que ser riguroso, pero al mismo tiempo no hay que excluir la reflexión, digamos, cualitativa o la reflexión cuantitativa. Es un doble enfoque, una doble perspectiva, donde yo espero que las dos puedan enriquecerse y complementarse. Gracias, Máximo, nuevamente. Ahora tiene la palabra Laura Garlone, que querías hacer una pregunta. Era más un comentario, como que me surgía la palabra vulnerabilidad, ¿no? Después, como la contribución que nos ofreció Máximo se vincula para mí muchísimo a lo que contaba ayer la Pelufo, ¿no? Me acordé del ideal de la blancura, ¿no? Que Ana Pelufo ayer nos comentaba de estos cholitos, niños que se los sacaba de las familias para que sean concretamente esclavos de familias acomodadas y que al final sí se los transfiguraba con ropa linda, con ropa preciosa, quizá con ropa importada, pero la cara seguía siendo una cara oscura y que chocaba con la idea de la blancura, y de hecho no se lo nombraban, no se lo llamaban niños nunca, no llegaban a como estatus, ¿no?, humano, sino que quedaban siempre en un estado medio animal, ¿no? Como la contribución de Máximo como me impactó mucho la dimensión de la cara como un espacio que sigue siendo un espacio de vulnerabilidad, que sigue como mostrando lo que realmente una persona es y que se no está como en los parámetros, por ejemplo, el día de la blancura, hoy serán otras problemáticas, es como en cierto sentido te saca de la sociedad, ¿no? Eso quería compartir, como que también el coloquio en general me quedo con la palabra vulnerabilidad, que algo que quiero seguir como investigando, que se relaciona mucho con afectos, cuerpos en un cierto espacio y frontera. Entonces, te agradezco, Máximo, porque sabemos que tenés una agenda muy intensa, muy llena, y nos hiciste un regalo realmente, ¿no? No, es un agrado, de verdad, es un honor. No, dos cosas. La primera es que, bueno, yo tengo otra perspectiva, digamos, un poco personal. Soy un partidario de los derechos de los animales no humanos, y una de mis teorías es una teoría muy, digamos, controvertida, es que la construcción de la cara humana pasa por la vulnerabilidad del animal no humano. O sea, yo intento también explicar esta hipótesis y comprobar esta hipótesis a través de estudios de historia cultural, historias de las lenguas, de los imaginarios. O sea, es el sacrificio del animal no humano, la transformación de la cara del animal en una no cara, que nos permite tener una cara a nosotros, a los seres humanos. Entonces hay que ir más allá que Levinas, porque Levinas se concentró en la discriminación, digamos, de la cara de lo humano, y hay que ir más allá que Derrida, ¿no? El animal que donc je suis, el animal que yo soy o que yo sigo.
Y hay que ir más allá que Deleuze y Guattari. Quizás solamente Donna Haraway ha desarrollado un pensamiento revolucionario sobre la relación entre la cara del ser humano y la cara del ser animal no humano. Entonces, esta es la primera reflexión sobre la vulnerabilidad. Y la segunda reflexión es que justamente lo que tú dices hay que considerarlo también en el funcionamiento de la inteligencia artificial, que hereda las actitudes, las perspectivas a veces racistas, pigmentocráticas de las sociedades humanas, pero las oculta bajo de una retórica de funcionamiento automático, ¿no? Un pequeño ejemplo. Hace algunas semanas este investigador y también diseñador gráfico holandés reprodujo con unas redes neuronales que se utilizan mucho ahora, se llaman GAN, redes neuronales generativas adversariales, reprodujo el rostro de los emperadores romanos. Con creaciones muy fotorrealísticas, digamos. Y cuando una persona que lee el artículo en el periódico sobre estas caras, lee que estas caras han sido producidas por inteligencia artificial a partir de toda la iconografía existente sobre emperadores romanos, bueno, el lector común dice, bueno, entonces es la verdad, o sea, son los rostros verdaderos. Es un efecto de realidad muy fuerte. Lo que pasa es que estos emperadores eran rubios. ¿Y cómo es que eran rubios? ¿Cómo han salido rubios? Bueno, porque este investigador, que no tenía una conciencia histórica muy aguda, había utilizado fuentes alemanas de los años 30, donde se representaban los emperadores romanos como rubios para averiguar la teoría aria de la raza pura, rubia. Entonces, las máquinas han, de alguna manera, interiorizado de manera automática estos perjuicios raciales, los han reproducido, pero los han depurado también de la componente ideológica, que no se ve más. O sea, solo se ve el resultado. Entonces, hay que tener en cuenta también de este pasaje al automatismo, ¿no? Y por eso yo he insistido mucho sobre esta citación de Custine, el pasaje de funcionarios que parecían autómatas a autómatas que ya funcionan como aduaneros. Muchas gracias. A continuación, últimas preguntas. Sigue Alejandra Palice. Sí, gracias, Marina. Yo soy Alejandra, una reincidente estudiante ahora en el segundo año de literatura, y estaba pensando con mucha profundidad toda la conferencia y pensando en este panóptico de Foucault, que quien realmente ahora nos mira. Antes miraban hombres a hombres, ahora no, algoritmos a personas, y en ese vigilar, ¿quién nos castiga, no? Porque es todo como una entidad amorfa, y justo iba a hacer un comentario de una experiencia muy, muy propia. Yo vivía en México y en el sur de California, y los capos narcos en Tijuana se tienen que operar el rostro para deshacerse de ese rostro que ya está asociado por estos algoritmos a la delincuencia y a todo lo que significa. Y hay en Tijuana una gran concentración de cirujanos plásticos, y estos cirujanos plásticos tanto atienden a estos delincuentes que pueden no ser de tanta importancia, pero que realmente cruzan esa frontera porosísima, y también atiende a los californianos que no quieren gastar tanto y readecuar su rostro a los parámetros de su digamos, cronotopo. Es decir, qué interesante cómo todo esto nos lleva a una resistencia finalmente. El ser humano resiste en función de
como decimos acá, echa la ley, echa la trampa, encontrar ese vericueto, ese intersticio, y digo, ¿cómo nos están predeterminando ya con el rostro hasta llegar a tomar la decisión de modificarlo? Ese fue mi aporte personal, pero bueno, gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias. Seguramente el rostro también es el resultado, es un dispositivo, es el resultado también de una máquina normalizadora, esto lo explican muy bien Deleuze y Guattari de manera muy filosófica. Pero lo que está cambiando también es la tecnología que juega un papel central en esta acción de normalización. Porque se ve más y más, por ejemplo, que en la cirugía estética el producto deseado, el rostro que se quiere producir, la máscara somática que se quiere llevar, sigue a la posibilidad de transformar su rostro digitalmente. Eso se ve de manera absolutamente contundente en Asia. Muchísimos de mis estudiantes, con una diferencia de género muy fuerte, modifican sus rostros digitales en las redes sociales. Y me parece que la dimensión postcolonial es bastante evidente en el hecho que la mayoría de las estudiantes modifican sus ojos, los hacen más grandes, modifican el color de la piel para hacerlo más claro. Y lo que está aconteciendo es que los grandes productores de filtros digitales para la postproducción de imágenes de rostro, como Meitu, por ejemplo, que es la herramienta quizás más utilizada en Asia para estas modificaciones digitales, está invirtiendo también en productos cosméticos y está invirtiendo en cirugía estética. O sea, yo te vendo antes los filtros para que tú modifiques la imagen digital de tu simulacro y luego te venderé otros productos para que tu cara pueda parecer a tu simulacro también en la vida real. Entonces, lo que dices es absolutamente interesante y dentro de este marco hay que tener en cuenta que se injerta también la nueva tecnología digital, incluso en las formas del anonimato, porque los activistas que quieren lidiar contra esta presencia y proliferación de control y seguimiento digital por medio de cámaras de seguridad, utilizan más y más unas máscaras de resistencia digital. Máscaras, hay una diseñadora de Hong Kong, por ejemplo, que ha proyectado, que ha fabricado esta máscara, que es una provocación. Es una máscara con un proyector que proyecta encima de la cara varios rostros, de manera que el rostro de la persona no pueda ser reconocido por una cámara. Hay también artistas que proyectan joyas, o sea, que se ponen en la cara y que modifican la estructura de la cara para que no sea reconocible, y otras experiencias de este tipo. Alucinante todo, muchas gracias. Ahora vamos con las dos últimas preguntas, ya comentarios, y tiene la palabra José Enrique Pinón. Bueno, rápidamente solo quería en primer lugar felicitar al Centro de Estudio de Literatura Comparada por esta magnífica actividad y en segundo lugar felicitar a Máximo por esta extraordinaria conferencia. Realmente ha sido maravillosa tu conferencia, Máximo. Bueno, como siempre estamos acostumbrados a escuchar este tipo de intervención tan maravillosa y tan bien preparada que tú siempre haces. Así que no me sorprende, estoy diciendo una verdad de perogrullo. Quería solamente apuntar una cosa. Sabes que tengo aquí una definición que diste de frontera en 2015, que dice que es el punto o línea que señala el tránsito entre segmentos de la articulación espacial. Claro, te referías a la frontera espacial, pero de ahí me gustaría rescatar el concepto de tránsito. Y lo pensaba justamente cuando pienso en estos grupos de centroamericanos que van hacia Estados Unidos, que tienen que pasar por varios países y detenerse ahora obligatoriamente
en México porque el gobierno de Estados Unidos nos obliga allí. Entonces pienso que el concepto de tránsito, desde el punto de vista semiótico, es bien interesante proyectarlo sobre este fenómeno de las relaciones entre cara, emociones y frontera, ¿no? Y quizás se me ocurre a mí, y se me ocurre porque lo hice cuando hablaba de los límites y las fronteras del cuerpo, en eso que he llamado la corposfera, y perdónenme que me cite a mí mismo, pero pensaba que podríamos discriminar conceptos como borde, límite, frontera, atravesados por esta operativización del tránsito, que nos daría, es una idea solo muy general, estoy tratando de proyectar una cosa sobre otra, y que nos daría un poco otras riquezas semióticas que se producen en ese proceso de tránsito, ya no solo espacial, sino, como tú has explicado también, las fronteras de un lado, las fronteras del otro, del límite, las fronteras internas que estos transeúntes, estos emigrantes van encontrando una vez que ingresan a los Estados Unidos, y se producen todos estos fenómenos de reconocimiento. El ejemplo que pusiste de Breaking Bad me pareció estupendo porque allí se muestra con claridad cómo esas semiotizaciones recurrentes sobre diferentes rostros enriquecen el contenido de esa exitosa serie. Me gustaría oír tu comentario sobre ese concepto de tránsito y perdóname el abuso. Un abrazo nomás. No, un abrazo, bueno, agradezco el comentario, la pregunta de un gran semiótico contemporáneo, el conocedor más agudo de la semiótica del cuerpo. Entonces es un honor. Y seguramente podría decir que esa definición de frontera desde el punto de vista semiótico que tú has citado permanece central, pero al mismo tiempo hay que acompañarla con una definición de frontera que tenga en cuenta el hecho que, digamos, el espacio tradicional de la frontera como resultado, digamos, de una concepción westfaliana del país, de la nación, del Estado, está mudando de manera muy rápida, se está tejiendo, se está mezclando con otra concepción donde fronteras, incluso las fronteras del Estado, se producen de manera, digamos, casi independiente de la forma geopolítica y física del territorio. Y eso transforma estos procesos de producción de la frontera en aún más subrepticios, o sea, tenemos fronteras que se crean a nuestro alrededor y ni siquiera estamos totalmente conscientes de ellas. Un ejemplo, si yo tengo una suscripción a servicios de entretenimiento globales, Netflix por ejemplo, Netflix crea a mi alrededor una frontera diciéndome lo que puedo ver y lo que no puedo ver. Y si yo me muevo, yo, como sabes, me movía mucho, ahora un poquito menos, pero cuando me movía, Netflix me decía, pero tú, si te quedas demasiado ahí donde estás, no vas a poder ver más los productos que por los cuales has pagado. O sea, te estás moviendo demasiado, ¿no? No podemos seguirte, no sabemos dónde estás, no podemos localizarte, no podemos meterte dentro de una inteligencia artificial para decirte. Entonces, tenía un Netflix totalmente inconstante que me proponía series televisivas polonesas, películas japonesas, de todo, ¿no? Entonces, estos sistemas de recomendaciones, de sugerencias digitales accionados por inteligencia artificial crean un entorno que en muchos casos se convierte en una especie de burbuja, ¿no? Sloterdijk ha hablado mucho de la creación de las fronteras en esta obra inmensa, ¿no? Sobre la filosofía
de los bordes espaciales, pero hay este nuevo tipo que se genera digitalmente y sin embargo orienta mucho nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras intenciones. Habrá, creo que, estudiar esta creación de fronteras y también las transiciones, justamente los tránsitos, no solamente en el sentido del tránsito, digamos, a través de las fronteras físicas, sino también lo que pasa cuando cruzamos una frontera digital, una frontera tecnológica, cuando cruzamos también lo que los informáticos llaman shibboleth, que es una palabra bíblica, era la palabra que en un cuento de la Biblia tenían que pronunciar los miembros de una comunidad sometida para ver si pertenecían a los ganadores, y si no podían pronunciar esta palabra, shibboleth, porque la pronunciaban shibboleth, entonces les mataban. Shibboleth es la palabra que se utiliza en informática ahora para designar los sistemas de privatización de datos. Es muy interesante este paralelo, digamos, entre el cuento bíblico y el cuento informático, ¿no? Y entonces, entre los border jumpers, los que saltan las zonas de fronteras, también hay mis estudiantes o mis investigadores que saltan las fronteras digitales para encontrar los libros que necesitan, libros que de otra manera serían carísimos, que solo se pueden permitir las grandes universidades y bibliotecas privadas del mundo. ¿Y qué decir de este salto de frontera? No digo nada, pero... Está todo dicho. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos entonces la última consulta o comentario de Rafael Mendoza. Muy buenos días, aquí en México es día todavía. Muchas gracias, profesor Máximo, por la exposición tan clara como siempre. Su charla me abrió a dos puntos que quisiera comentar y me gustaría que los complementara de una manera muy grande, lo más que se pudiera. El primero es este punto donde usted comenta que las fronteras está el rostro del otro, está el rostro del enemigo, y hay un término que, bueno, relaciono muy directamente con la similitud, es este de la fachada. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, muchas casas del centro histórico por dentro quedaron completamente destruidas, modificadas, se volvieron restaurantes, museos, boutiques, mientras no se tocara la fachada, es decir, lo que se ve, lo primero, es decir, una especie como de rostro. Eso me recuerda pues, una charla que usted dio en abril, donde había donde el rostro es una especie de ocultamiento, un enmascaramiento, se propone el semblante, ¿no? Para dar una idea de algo que realmente no se es, como este punto de fronterizo. Y eso me lleva a el otro punto que quisiera comentar, que es que específicamente hablando del rostro humano, cuando no es una fachada, sino que es real, hay rostros que no son aceptados completamente, precisamente este término de lo monstruoso. Por ejemplo, en un producto cultural muy contemporáneo de hace una década quizás, las creepypastas, rostros humanos que tienen sonrisas grandes, que les faltan facciones, que tienen un juego de corporalidad muy, muy grotesco, o en un aspecto natural, las personas que tienen un rostro deforme, que les falta una oreja, que tienen alguna modificación desafortunada. Tenemos nuevamente este choque fronterizo. Entonces, son esos todos los puntos que me llamaron muchísimo la atención y que me surgieron a partir de su exposición, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y te pido las disculpas también porque tenemos que quedar todavía para hablar de tu trabajo. No he tenido tiempo esta semana y estaba preparando esta conferencia, pero vamos a hacer pronto. Y sí, la oposición entre la faz y la fachada, digamos la cara y la fachada, es central en Levinas, porque para Levinas la fachada es un concepto metafórico de lo que no
garantiza la intersubjetividad, la ética de la intersubjetividad y el reconocimiento del otro en su, digamos, invulnerabilidad, en su capacidad de escapar a todo tipo de apropiación, ¿no? El otro tiene que ser un sujeto, no un objeto, tiene que ser algo que no podemos apropiar, ¿no? La cara para Levinas era una manifestación visual, fenomenológica de esta defensa de la alteridad. Sin embargo, hay que decir que no todas las fachadas son iguales, o sea, hay también una evolución de la fachada. Hay historiadores de la arquitectura, por ejemplo, que con estudios muy interesantes enseñan que las fachadas se han transformado de manera bastante impactante con la evolución de los medios de transporte, por ejemplo. Muchas fachadas no son proyectadas y planeadas más para ser vistas desde el punto de vista del peatón, de alguien que pasee enfrente de estas fachadas. Entonces muchas decoraciones ya no existen más, pero si uno digamos viaja hacia atrás en el pasado de las fachadas, se encuentran muchas fachadas en culturas arquitectónicas tradicionales donde la fachada es una especie de cara, en el sentido que tiene que racontar un relato sobre los que viven detrás de esta fachada. Si se visita, por ejemplo, la ciudad de Stone Town, que es la ciudad más importante de Zanzíbar, maravillosa, con muchísimos edificios del siglo XVII, cada edificio tiene una puerta monumental en la que está escrita en las decoraciones de la puerta no toda la historia de una familia, sería imposible, pero los rasgos, las características fundamentales de la familia que vive detrás de esa puerta. También aquí, cerca de Freiburg, especialmente en la zona de Alsacia, Strasbourg, Colmar, hay todas estas casas en las que se ve la estructura de madera detrás, dentro, digamos, empotrada en las paredes de las casas. Esa no es arbitraria, o sea, todos los patrones son distintos porque tenían que relatar algo sobre la familia que vivía dentro. Al revés, se difunden más y más fachadas de edificios que son como fortalezas, o sea, no se ve absolutamente nada de lo que vive dentro, ¿no? Es una fachada que se presenta como la fachada arquetípica de Levinas, una fachada que no reconoce ni siquiera al visitante, al peatón, que no muestra sus puertas, por ejemplo, no se sabe dónde están las puertas, no se sabe dónde se puede entrar, ¿no? Hay unas rayas que cubren las ventanas. Entonces, sí, esta es una primera reflexión. La segunda reflexión, lo siento por hablar tanto, pero me fascina mucho este tema, la abnormalidad. Nuestros rostros son todos asimétricos, son todos, digamos, de alguna manera abnormales. Está incluso en el funcionamiento cognitivo de nuestro cerebro, cuando se enfrenta a rostros, esta actitud a normalizarlos. Pero todos tenemos caras muy asimétricas y los grandes especialistas de, digamos, representación pictórica artística de los rostros del siglo XX lo han entendido perfectamente. Francis Bacon, por ejemplo, es seguramente el grande artista, el grande pintor que ha entendido lo que está, por eso Deleuze habló mucho en su filosofía de Francis Bacon, porque Francis Bacon es como la contraparte artística de la filosofía de Deleuze, ¿no? Se ve en Francis Bacon lo que está detrás de la cara, esta cara polida, esta cara simétrica, esta cara que presentamos a los demás, cubre una realidad muy magmática, pero incluso en su presencia somática es muy irregular. Nosotros constantemente regularizamos
a las caras de nosotros constantemente. Hasta que nos enfrentamos con caras que no podemos regularizar y ahí se manifiesta la discriminación, ahí se manifiesta, digamos, el rechazo. Y hay investigaciones incluso cuantitativas muy interesantes. Hay una nueva base de datos masivos que es utilizada por especialistas de la psicología que estudian la estigmatización de las caras con patologías, por ejemplo, y estas bases de datos son accesibles para la producción, digamos, de experiencias psicológicas, para medir de alguna manera, averiguar cómo la percepción de una cara con patología conlleva una percepción estigmatizante, discriminatoria del otro. Bueno, muchísimas gracias, Máximo. Ahora sí, entonces hemos finalizado con el espacio de preguntas y también, lamentablemente, con esta conferencia que has dicho, me fascina mucho este tema. Verdaderamente creo que todos estamos fascinados, y no solo con el tema en general, sino también con la perspectiva que nos estás aportando. Ahora, entonces, corresponde agradecerte, Máximo, por cómo has hablado aquí. Ha sido impresionante. Gracias a todos también por sus consultas y comentarios con los que han aportado a abrir este espacio más aún en diálogo, y a todos los que comentaron también en el chat, agradeciendo y hablando bien, bueno, de lo que se ha suscitado aquí. Ahora, a continuación, el coloquio sigue y pasamos ya a nuestro último panel, el siguiente panel, que nos proponemos, si les parece, que arranque a las 14:15. Nos esperamos en unos minutos, entonces, a 14:15. Un poquito después nos hemos pasado y les pido disculpas, pero creo que ha sido interesante para todos. Muchísimas gracias, grazie a tutti, ciao, arrivederci, ciao. Y seguimos.